Entramos ahora sí a un segundo capítulo de esta nuestra reflexión, o nuestro sueño de ver generaciones libres. Y quiero que ahora sí me acompañe al capítulo 2 de Éxodo. Lógicamente usted sabe que está en Éxodo, ¿no? Si está en otro lado, mejor dicho, está grave. Éxodo capítulo 2. ¿Listos? Un varón de la tribu de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe al niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Es fascinante el relato. Uno siempre tengo una profunda admiración por la sagacidad de María, ¿no? La hermana mayor de Moisés. Está ahí vigilando y sale en medio de eso, y semejante propuesta que le hace a la hija de Faraón. Todos los detalles del texto son espectaculares, pero quiero que nos centremos en la primera parte de esta historia. Esta es una pareja de la tribu de Leví, y para esta pareja, que ya tiene un par de hijos, que tiene una familia bonita y todo lo demás, el panorama para ellos no podía ser peor. Ella está embarazada ahora de su tercer hijo, y la emoción de la llegada de un hijo se vio empañada por la cruel sentencia que rodeaba a la familia por aquella época. Si nace niña, bueno, podían quizás celebrar, reunirse en familia, gritarlo a los 4 vientos. Pero si es un niño, seguramente el orgullo natural de una mujer embarazada que quiere mostrarle a todo el mundo el favor de Dios sobre ella, ahora se convirtió en temor. Y probablemente la mamá de Moisés termina ocultándose el mayor tiempo de su embarazo. Trataba seguramente de mantenerse en el anonimato, pero hay cosas que son inocultables. Entre esas, un embarazo. Sí, te puede ocultar muchas cosas, pero un embarazo es bien difícil, ¿sí? Bien difícil que usted lo pueda ocultar. Entonces, de alguna forma, esta mujer termina poniendo en evidencia y de paso en peligro todo el sueño de aquella familia en torno a la llegada de ese bebé. Y el bebé finalmente llega. Bueno, no existían las ecografías de ahora, que usted ya puede saber cómo. Bueno, me imagino que como en todas las épocas, no faltaba la vecina que decía: eso es pura barriga de... No le han dicho: esa es barriga de niña, de niño, esa es barriga de gemelos, de trillizos, ¿no? Pero, como dijera Cuco Baloy, nació varón, ¿cierto? Bueno, algunos no entienden eso, pero nació varón, y bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? La
angustia que podía generar el futuro que le esperaba a ese bebé. Y aquí viene, y ojo, esta es la única expresión sobre la que vamos a reflexionar en esta mañana. No quiero avanzar más de ahí, porque creo que esto es clave. Y lo vamos a anunciar de esta forma, mira. Necesitamos ver las nuevas generaciones como Dios las ve. Repito, necesitamos ver las nuevas generaciones como Dios las ve. Los dos primeros versículos dicen: un varón de la familia de Leví tomó a una mujer de las hijas de Leví, a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole, ¿qué? ¿Cómo lo vio? Hermoso, hermoso. Y entonces lo vio hermoso y lo escondió 3 meses. Puse a pensar, toda mujer judía quería tener un hijo varón, sobre todo si era el primogénito. Pero para ellos en particular, tener muchos hijos era quizás la más clara expresión del favor de Dios sobre ellos. Pero en este periodo de tanta zozobra, de una sentencia de muerte sobre los hijos varones, yo creo que toda mujer embarazada estaba anhelando ver una niña al momento de nacer. Por lo menos descansar y saber que podía criarla con tranquilidad, sin problemas, sin amenaza. Entonces solo imagínense cuando vieron nacer a su bebé y era un varón. El panorama a su alrededor era tenebroso, asustador, intimidante. Pero cuando ellos miraron a ese bebé, no lo miraron con miedo, con temor, con angustia, sino que lo vieron ¿qué? Hermoso. Lo vieron como la heredad de Dios. Porque herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y aunque esta declaración, no falta quien diga, los padres de Moisés se sabían este salmo de memoria. No se había escrito todavía, ¿cierto? Pero aunque el salmo no estaba escrito, la verdad de este salmo ya gobernaba la vida de, Amram y Jocabed, como se llamaban los padres de Moisés. Escúchame, en Egipto ese niño era objeto de exterminio, pero para Dios era de gran estima. Y así lo vieron. Así decidieron verlo. No lo vieron con lástima, no lo vieron con temor, no lo vieron con angustia. Lo vieron hermoso porque era la heredad de Dios para ellos. Aleluya. Y es muy interesante porque hay un detalle muy bonito de los textos que rodean este evento en el Nuevo Testamento, sobre el cual quiero llamar su atención. En el capítulo 7 de Hechos el capítulo 7 de Hechos es espectacular. Es la defensa de Esteban cuando están a punto de apedrearlo y todo lo demás. Se levanta frente a los religiosos y hace todo un recuento de la historia de Dios. Vea, este es un buen ejemplo de cómo contarle a nuestros hijos la historia de Dios. Lea Hechos 7. Y Esteban hace una... Pero en ese relato espectacular, cuando Esteban llega a este momento, dice en el versículo 20 del capítulo 7, dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Esteban incluye en su relato una frase que no la encontramos
No la encontramos en Éxodo. Dice, cuando Moisés nació, todo Egipto tenía sus ojos sobre niños como él para matarlos. Pero los ojos de Dios, que vieron en Moisés? Agrado, complacencia. Y entonces fue criado en casa de su padre 3 meses. Esteban nos cuenta en su discurso, que por cierto fue su discurso de despedida, cuando terminó lo mataron, que ese bebé trajo complacencia al corazón de Dios. Por esos días la llegada de una niña traía celebración, pero la llegada de un varón cubría el hogar con una sombra de muerte. Pero para esa pareja Moisés nunca fue una carga, nunca fue un objeto de temor. Para esa pareja Moisés siempre fue un proyecto de Dios, y ellos decidieron verlo como Dios lo veía. ¿Cómo estás viendo a las nuevas generaciones? ¿Cómo estás viendo a tus hijos? No importa la edad que tengan. No importa la edad que tengan. ¿Cómo los estás viendo? ¿Cómo estás viendo a tus nietos? ¿Cuáles son las expectativas que estamos teniendo con relación a ellos? Y aquí hay algo especial, vea. Y eso tiene que ver directamente con nosotros. Ellos no podían cambiar la sentencia de Faraón, pero decidieron cambiar la manera de enfrentar las circunstancias. Escúcheme, usted y yo no podemos cambiar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Sí, podemos pararnos firmes y esto y lo otro, pero usted y yo sabemos que todos estos movimientos que han decidido redefinir el concepto de familia, que han decidido una cantidad de atrocidades en la educación y tantas cosas que hoy son parte de casi que la legislación de la mayoría de naciones en el mundo, usted y yo sabemos que no podemos cambiar eso. Pero sí podemos enfrentar esta realidad desde la perspectiva de Dios, de una manera distinta. Ellos decidieron ver a su hijo como Dios lo veía. Y aquí viene algo especial. Como lo vieron como Dios lo veía, decidieron jugársela por él. Y nota, aquí viene el detalle, que este sí lo incluye el libro de Éxodo, pero el escritor de Hebreos, leyendo este mismo episodio, nos dice lo siguiente con relación a la decisión de los padres. Esto está en Hebreos 11:23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. ¿Y qué? ¿Y qué hicieron? No temieron el decreto del rey. O sea, vieron en ese niño un proyecto del cielo, y entonces decidieron enfrentar el decreto del rey. Pero quiero que observe detenidamente este texto. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El escritor de Hebreos incluye algo que a nosotros no se nos ocurriría al simplemente leer el libro, el relato de Éxodo. Y es que esto que ellos hicieron fue un acto de fe. De fe. No hay manera de ver a nuestras generaciones con la visión de Dios si no es por fe. Usted no sabe qué va a pasar con sus hijos. Usted no sabe qué va a pasar con sus nietos.
Usted no sabe qué va a pasar con las nuevas generaciones que vemos todo el tiempo. Usted no sabe, pero usted tiene la absoluta convicción de que Dios tiene un proyecto con ellos en el marco de su propósito eterno. Aleluya. Eso es fe. Y escuche, la fe de esta pareja no fue por lo que recibieron, sino porque decidieron apostarle al proyecto de Dios. En algún momento vamos a trabajar esto. Hoy no, y este no es el tema. Pero es que nosotros necesitamos desconectar la fe de beneficios. Para el creyente la fe es algo que está asociado a lo que tú recibes. No. Cuando tú miras la fe en el Nuevo Testamento, la fe está asociada a la manera como tú vives, no a lo que tú recibes. Es a la manera como tú vives. Por eso no hay otra forma de agradar a Dios sino por fe. O sea, no hay otra manera de vivir para agradar a Dios si no es viviendo por fe. O sea, la fe está asociada a la manera de vivir. Esta pareja no tenía certeza si podía preservar la vida del niño, pero decidieron hacerlo, lo que a ellos les correspondía, porque le creyeron a Dios. Decidieron entonces, el primer detalle que quiero que observen el texto es que esa acción fue un acto de fe. Decidieron levantar una fortaleza de protección alrededor del niño allí en el hogar durante 3 meses. Pero el otro detalle que el escritor de Hebreos resalta es que lo hicieron ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿a quién temieron? A Dios. O sea, escuche. El temor a Dios se sobrepuso al temor de la amenaza del sistema. Sí, claro que es asustador ver crecer a nuestros hijos en medio de este sistema. Claro que es asustador ver tantas filosofías perversas con las que se pretende educar a nuestros hijos, con tantas cosas que ellos comienzan a ver como normal. Claro que atemoriza a cualquier persona. Pero si tú decides sembrar en ellos el temor a Dios se va a sobreponer a cualquier otra expresión de temor y miedo que haya sobre ellos. El temor a Dios se sobrepuso al temor natural que generaba el decreto de muerte que pesaba sobre su hijo. Fue un acto de fe y fue la respuesta al temor a Dios, y creo que esas dos cosas, esos dos rieles deben guiar nuestra visión de las nuevas generaciones. Yo debo verlas con fe y yo debo verlas bajo el temor reverente a Dios. Aleluya. Y escucha esto, mira. Cuando vemos nuestras generaciones como Dios las ve, las cuidamos como Dios las cuida. Porque usted y yo somos la expresión del cuidado de Dios para ellos. ¿Por qué decidieron protegerlo por 3 meses? Porque lo vieron como un proyecto de Dios. Repito, cuando vemos nuestras generaciones como Dios las ve, las cuidamos como Dios las cuida. Porque nosotros somos la expresión del cuidado de Dios para ellos. Nosotros, que somos guardianes de estas generaciones. Recuerda lo que les dije el domingo pasado: los cifra y los fua de estas generaciones somos nosotros. Por 3 meses ese humilde hogar se convirtió en una verdadera fortaleza
de la herencia de Dios. Por 3 meses, todos en ese hogar, me imagino, los 2 padres, los 2 chicos que eran mayores, pendientes de todo para preservar el proyecto de Dios. Ellos no sabían si lo iban a lograr, si iban a lograr que Moisés conservara la vida. Ellos no sabían con precisión lo que Dios tenía orquestado para Moisés. Bueno, todavía no se llamaba Moisés, para el bebé. Pero actuaron en fe y en respuesta al temor a Dios. Movidos por el temor a Dios. Yo quiero que escuches esto con toda convicción en tu corazón. Tú que eres un hijo de Dios y que ves a tus generaciones como la generación de Dios en tu familia. Dios tiene un proyecto divino con cada uno de nuestros hijos en el marco de su propósito eterno. No. Yo pensé que de verdad lo creías. ¿Ah? No es como 2 nomás. Te lo voy a decir otra vez a ver si de verdad lo crees. Dios tiene un proyecto divino con cada uno de nuestros hijos en el marco de su propósito eterno. Amén. Escucha, con cada pequeño que nace al interior del pueblo de Dios, porque son parte de una generación para Él. Yo quiero seguir viéndolos como Dios los ve. No dejes de ver a tus hijos. Por eso te decía hace un momento, no importa la edad que tengan. No importa los desatinos, desaciertos en que se hayan metido. No importa las cosas que hayan transcurrido. No dejes de verlos como Dios los ve. No dejes de creer a lo que Dios ha dicho. No pierdas la convicción de que son herencia de Dios. Aleluya. Reitero, nosotros no podemos cambiar los proyectos nefastos del sistema faraónico en el que estamos. Nosotros no podemos revertir esa tendencia de hoy en día de llamar a lo bueno malo. Pero sí podemos ver a nuestras generaciones como Dios las ve. Aleluya. Debemos tener más temor a Dios que a las posibles represalias del sistema en el que estamos. Y note esto en la parte final de nuestra reflexión. Note esto. El texto dice, incluso lo menciona el escritor de Hebreos y lo menciona el autor de Éxodo, dice que lo escondieron. Lo escondieron. Pero no sé si recuerda, ahora que leímos la descripción de Esteban, ¿usted recuerda cómo dijo Esteban? ¿Cómo se refirió a Esteban a lo que pasó en esos 3 meses? Porque el autor de Éxodo y de Hebreos dice que en esos 3 meses lo escondieron. ¿Recuerdan cómo lo dijo Esteban? ¿Cómo? Lo criaron durante 3 meses. O sea, un simple ejercicio de asociación de textos, que es parte también de nuestra manera de estudiar la Biblia. Estos 2 autores llaman a ese evento que ocurrió en los 3 meses esconderlo. Esteban lo llama criarlo. O sea, estos distintos autores bíblicos establecen una relación entre esconder y criar. O sea que de alguna manera la crianza de los hijos implica ¿qué? Esconderlos. ¿La nota? ¿Lo notan? O sea, implica esconderlos. Hay una acción intencional
Hay una acción intencional que es esconderlos. Si yo los veo como Dios los ve y los cuido como Dios los cuida, entonces yo tengo que esconderlos. Entonces uno se preguntaría, ¿dónde y cómo se esconde a un hijo en medio de la amenaza tan tenaz que hay en medio de hoy? Pensemos por un momentico, ahora el texto aquí no entra en detalles, pero pensemos por un momentico cómo debió ser para los padres de Moisés, la angustia, pendientes de que no, o sea, esconderlo no era que el peladito estaba ahí en la sala y si venía alguien tírele ahí una cobija encima. No, esconderlo debió ser algo, ¿no? Planeado y vea y allá en aquel rinconcito y eso, y esté pendiente que si se moja cámbialo porque entonces va a llorar y que no esto y hay que alimentarlo ya porque si no empieza a llorar y no sé, o sea, todo fue intencional. Fueron 3 meses en el tremendo desafío de tenerlo escondido. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo y dónde escondemos a nuestros hijos frente a una amenaza como la que hoy vivimos? Y usted y yo sabemos cuál es el único escenario en el que nuestros hijos están 100% seguros. Porque ¿sabe una cosa? Llega el momento en que tú no puedes estar en los lugares donde tus hijos están. Tú no puedes acompañarlos en cada salida que ellos hacen. Tú no puedes estar allá al lado de ellos cuando deben tomar decisiones frente a si participan de esto o no. Tú no puedes estar ahí para socializar con ellos en medio de sus tentaciones. Tú no puedes evitar que salga, que interactúen. Pero si los has escondido en Cristo, no importa dónde estén, ellos sabrán desde Cristo cómo responder a las circunstancias que enfrentan. Porque sabrán que ese es su único refugio seguro. Y esta es, así específicamente lo dice el apóstol Pablo cuando nos llama a todos. Ahí en Colosenses 3:3 cuando dice, porque nosotros hemos muerto y nuestra vida ¿dónde está? Escondida en Cristo. El problema es que si somos padres que no estamos escondidos, difícilmente vamos a esconder a nuestros hijos. Hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo. Pero reitero, si no estamos escondidos en Cristo, ¿cómo vamos a esconderlos en Cristo a ellos? Y en medio de todos los esfuerzos incesantes por mantener ese niño seguro, los ojos de Dios nunca se apartaron de él. Porque ese bebé representaba un proyecto del cielo. Y este es el desafío para esta mañana. Yo quiero que tú veas tus generaciones como un proyecto divino. Otra vez, quizás no tenemos certeza cómo va a ser. Yo no creo que Amram y Jocabed supieran, uy, este es el que va a liberar a Israel del yugo de esclavitud de Egipto. Seguramente no. Pero sabían que Dios tenía complacencia en su hijo. Y ese bebé representaba un proyecto del cielo. Escúchame. En esto las iglesias nos hemos equivocado.
Porque la metodología de Dios no son las estrategias, la metodología de Dios son las personas. Las personas. Sí, las estrategias son importantes siempre y cuando sean ejecutadas por personas que temen a Dios. Ese niño representaba el éxodo. Ese niño representaba la salida. La liberación de la nación estaba ahí personificada en ese bebé. ¿Y sabes qué es lo curioso? ¿Qué es lo curioso? Que Faraón lo presintió. Y por eso enfiló todo su poder destructor contra los niños recién nacidos de esa generación. ¿Sabes por qué? Tanto ataque demencial del sistema frente a las nuevas generaciones. Porque Dios quiere levantar en las nuevas generaciones hombres y mujeres que estarán llamados a revertir la historia, a traer luz en medio de las tinieblas, a ser la expresión clara del favor de Dios para una sociedad completamente en sombras. Las nuevas generaciones que nacen en el seno del pueblo de Dios serán segunda, tercera, cuarta generación de Dios. Por eso el sistema se ha confabulado para destruirlas, sin piedad, sin misericordia, desde las más altas esferas, porque saben lo que representa una segunda, tercera generación del proyecto de Dios en medio de esta tierra. Pero si tú has visto el hilo de esta enseñanza desde que comenzamos, la intención, la intencionalidad es protagónica. O sea, esto tiene que ser intencional. Intencional. Como te decía hace un momento, no es que el niño lo tenían ahí y cuando lloraban le tiraban una cobija encima y no. O sea, esconderlo tuvo que ser intencional. Tuvo que ser planeado. Seguramente se ponían turnos, ¿no? Usted está ahí pendiente, usted mira la puerta y usted mira allá donde tenemos al bebé. Usted está pendiente si viene por ahí algún soldado, si están por ahí alguna. O sea, debió ser intencional. Esto no es que pues ahí él creció en un hogar cristiano y eso seguramente eso él va a ser un hombre de Dios cuando crezca. No. Así no es. Y mira, la pasividad nuestra se convierte en cómplice de las tinieblas en estos procesos. Amram y Jocabed no fueron pasivos. Hoy uno escucha al interior aún de la iglesia misma: eso no seamos tan radicales, eso más adelante uno los va ahí como guiando. Ellos son niños, eso no hay que privarlos de esas cosas, que estén tranquilos, que eso para participar de eso no les hace daño. Eso hay que dejarlos, ellos deben formar su propia personalidad. No, ellos deben formar la imagen de Cristo, manifestar la personalidad de Cristo. No, ellos deben decidir eso finalmente. Escóndelos. Tú no tienes ni idea de la expectativa del cielo con ese niño, con esa niña. No tienes ni idea, escóndelo, haz lo que a ti te corresponde. Mira, el éxodo no fue una estrategia de liberación, fue el mover poderoso del brazo de Dios a través de un hombre llamado Moisés.
Porque el método de Dios son los hombres. Pidámosle a Dios que nos permita ver a nuestras generaciones como Él las ve. Porque entonces descubriremos que es intencional esconderlos en Cristo. No los dejes que sean expuestos a cualquier cosa. Escóndelos. Y hay un detalle con el que quiero terminar, que les confieso, me cautivó. Espectacular, fascinante esto que menciona el escritor de Hebreos. Terminemos mirando el texto en Hebreos 11. Dice allá a la altura del verso 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Yo les cuento una cosa, yo he leído este texto, lo he predicado muchas veces, pero yo como que no me había detenido a ver este detalle. Porque nota que el escritor está hablando de Moisés con una experiencia ¿con quién? Con Cristo. O sea, uno dice, no, eso no, como que no encaja ahí. Como vamos a poner a Moisés a interactuar con Cristo cuando eso pasó muchos años después. Pero antes de eso, escúcheme, mire el verso 24, mire el verso 24 con atención. Porque arranca diciendo, el verso 23 nos habla de los padres, pero en el verso 24 la acción de los padres, pero en el verso 24 dice la gran decisión que Moisés toma cuando llega el momento en que él puede tomar decisiones. ¿Sí ves? ¿Cuál fue la decisión que Moisés tomó? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Porque usted siempre ha visto las películas que pasan de Moisés, como dudando la cosa, ¿no? Pues que, y uno ve como que es casi que las circunstancias que empujaron a Moisés a devolverse. No, escuche. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó ser un hijo del sistema egipcio y abrazó su identidad como parte del pueblo de Dios. Moisés renunció a deleites, a placeres, a privilegios, a poder, a riquezas, y se puso del lado del pueblo de Dios. Escuche, y el asunto ese de que mata a un egipcio y todo lo demás, no, ese fue ya el catalizador del proceso, pero hay una renuncia voluntaria en Moisés. Ahora la pregunta es que no sabía todos los privilegios que tenía, todo el poder, la riqueza. O sea, ¿por qué Moisés toma la decisión que toma? Y entonces uno se hace esa misma pregunta. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a nuestros hijos cuando crecen tomar decisiones como la de Moisés? ¿Por qué por el contrario deciden por el otro lado? Si los hemos traído a la iglesia, les hemos enseñado la Biblia, y, les hemos dicho que somos cristianos, que se van a ir al infierno si le dan la espalda a Dios, pero igual no rehusan, abrazan los placeres de Egipto. Escucha, a
alguien en la edad de Moisés, no era difícil ver que le podía ir mejor si permanecía siendo hijo de la hija de Faraón, ¿o no? Claro, uno necesita mucha reflexión para decir, claro que me va a ir mejor. A nuestros hijos ya grandes les cuesta trabajo rehusar a toda seducción del sistema. ¿Sabes por qué? Porque no han visto en nosotros lo que Moisés vio en sus padres. El verso 23 describe el compromiso de los padres que vieron a aquel niño con la visión de Dios y actuaron en fe y temieron a Dios y se enfrentaron al sistema y lo escondieron. Moisés conoció esa historia. Moisés fue criado por su propia madre en sus primeros años de vida. Moisés entendió lo que sus padres hicieron por temor a Dios, y cuando él tuvo que tomar decisiones, ¿qué lo inspiró? Lo que sus padres hicieron. Por eso nuestros hijos no son tan radicales, porque no crecieron viendo la radicalidad nuestra, porque no nos vieron jugárnosla por Dios, porque no se sintieron escondidos en Cristo. Y usted dirá, bueno, pero Moisés fue escondido en Cristo. Y el escritor de Hebreos nos lo dice en el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Yo no sé qué hicieron los padres de Moisés, pero este hombre sabía que nada se podía comparar con la riqueza que se disfruta en la comunión con Cristo Jesús. Aleluya. Egipto representaba para él bienestar, deleite temporal, y así lo menciona el escritor de Hebreos, ¿no? Renunció a los deleites temporales. Y quiero hacer esta acotación para terminar. Todo lo que Egipto representaba para Moisés era temporal, pero Moisés fue criado con visión eterna. Si usted analiza toda nuestra crianza, magnifica lo temporal. Debes estudiar para tener, debes trabajar para acumular, debes esto, debes no depender de nadie, debes comprar esto, comprar lo otro y todo lo demás. Y otra vez, no estoy diciendo que sea malo que pongamos en nuestros hijos ese tipo de principios de superación y todo lo demás, pero yo necesito, o mejor, yo necesito sembrar en mis hijos o recordarle a mis hijos que en ellos fue puesta una semilla de eternidad, que son eternos. Y mira, nomás el ejemplo de lo que ha pasado esta semana. Esta semana se convirtió en himno nacional, ¿no? Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años. Y esa canción dice algo que otra vez, una canción que por estos días, ¿quién no ha cantado, por lo menos talareado, ¿no? Ahí, ¿no? Todo lo acaban los años, dime qué te llevas tú si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz.
además de expresar con toda claridad el pensamiento del sistema. Es impresionantemente profana esta canción. Porque tenemos una sociedad que todo el tiempo nos quiere convencer de que nadie es eterno. Pero tú y yo sabemos que en nosotros ha sido puesta la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Y necesitamos que nuestras nuevas generaciones crezcan sabiendo que han sido escondidos en Cristo y que hay eternidad en el corazón de ellos. Aleluya. Mira esta expresión para reflexionar en el cierre de nuestra charla. Las nuevas generaciones podrán rehusar con radicalidad las seducciones de un sistema que pretende destruirlas en la medida en que identifiquen en sus padres y en la iglesia un compromiso con su protección, un temor a Dios que está por encima de todas las represalias del sistema. Ahora usted tiene más respuestas a esa pregunta que nos hacemos: ¿pero por qué mi hijo se descarrió? ¿Por qué salió con esto después de que lo criamos aquí? Lo llevábamos a la iglesia. De vez en cuando hacíamos el culto familiar. ¿Por qué terminó metido por allá en esto, haciendo aquello y lo otro? ¿Por qué no rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón como Moisés? Este es el sueño de generaciones libres. Generaciones que cuando tengan la capacidad decidan rehusar llamarse hijos de este sistema y caminen orgullosos proclamando que son hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor. Seguimos soñando con generaciones libres, Señor. Seguimos viendo a nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, como tú los ves, Señor. Moisés no fue una equivocación. Moisés no fue una imprevisión de una pareja que no entendió que ese no era un tiempo propicio para tener hijos. Tus ojos estaban sobre ese bebé y ellos así lo vieron y se movieron en fe y temieron y enfrentaron el sistema y lo escondieron. Hoy la palabra nos enseña que no hay mejor escuela para criar a nuestros hijos que levantarlos escondidos en Cristo. Pero no escondemos algo en forma casual. Esconder es una acción que implica intencionalidad. Necesitamos ser padres que actúan con intención, para que cuando ellos deban enfrentar sus propias decisiones, rehúsen llamarse hijos de este sistema y levanten orgullosos su identidad como hijos del reino de los cielos. Aleluya. Renueva nuestra visión, Señor. Yo quiero invitarte en esta mañana. Pídele a Dios que te dé una nueva visión para tus hijos.
No importa la edad que tengan. De pronto diga, pastor, yo tengo ya hijos grandes, incluso que ya tienen hijos. Salieron de casa hace mucho tiempo, la embarraron, hicieron esto, lo otro. Están apartados, descarriados. Dile al Señor que renueve tu visión sobre tus hijos. Y comienza a verlos como Dios los ve. Allí hay un hermoso proyecto de Dios en ellos. Son parte de una generación para Dios. Son la herencia de Dios que puso en tus manos. Y el paso de los años no puede cambiar eso. Renueva nuestra visión, Señor. Porque cuando nuestra visión es renovada, entonces actuamos como tú actuarías, Señor. Entonces hablamos de ellos como tú hablas de tus hijos, Señor. Entonces los tratamos como tú los tratas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Gracias, Padre. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.